Odiarías ver un programa que solo tuviera un personaje principal abandonado por Dios, con un pasado trágico. Y si solo le sucedieran cosas malas, lo llamarías una trama sádica que sería demasiado para ver. Pero existe una mujer amada por millones, que vivió como ese personaje triste que siempre se encontraba en los pozos más profundos del infierno. Así que en este video contaremos todo sobre la tragedia de Christina Applegate, que se puso cada vez más triste. La historia de Christina Applegate como persona famosa comenzó en Hollywood, pero nunca fue el comienzo de su vida. Nació el 25 de noviembre de 1971 en Los Ángeles. Era hija de Nancy Pretty, una cantante y actriz que luchaba por las obras, y Bob Applegate, un productor discográfico. En cuestión de mes, su matrimonio se derrumbó. Su padre desapareció de su vida diaria antes de que pudiera siquiera formar recuerdos. Años más tarde, admitió que deseaba haber pasado más tiempo con él, pero creció casi por completo sin él. Ese abandono dejó a su madre luchando por mantener la comida en la mesa, y dejó a Christina cargando con una responsabilidad que ningún niño debería soportar. Su madre conseguía trabajos de actuación ocasionales, pero no lo suficiente para sobrevivir. Entonces, Christina se convirtió en la fuente de ingresos de la familia. Antes de que terminara la escuela primaria, se estaba vendiendo al mundo. Estaba grabando comerciales de radio, apareciendo en anuncios de televisión y buscando audiciones que significaban la diferencia entre pagar o no el alquiler. Una vez admitió sin rodeos que su carrera infantil no se trataba de sueños ni ambición. Era supervivencia. Cada dólar en la casa provenía de ella, y cada comida estaba sobre sus espaldas. Ese no fue el final de su lamentable infancia. Cuando Christina tenía solo 7 años, a su madre le diagnosticaron cáncer de mama. Para sobrevivir, Nancy se sometió a una mastectomía. Al principio, la cirugía pareció exitosa, pero en unos pocos años, el cáncer se extendió a su abdomen. De 1986 a 1988, Christina vio a su madre soportar 7 cirugías, cada una cortando otra parte de su cuerpo. Creció en hospitales, enfrentando la posibilidad de que su único padre muriera. Ese miedo nunca la abandonó, especialmente después de que los médicos explicaron que el cáncer de mama en una madre aumentaba drásticamente las posibilidades de la hija. Desde los 7 años, Christina supo que su futuro iba a ser una pesadilla. Incluso las generaciones anteriores a ella, Sheikha, llevaban esta maldición. En la edad adulta, aprendería que la vida de su abuela estuvo llena de violencia. Su padre, Bob, no había crecido con su madre, sino con su abuela porque su propia madre, Lavina Shaw, había vivido una pesadilla. Lavina fue golpeada y destruida emocionalmente por su esposo, Paul Applegate. Intentó dejarlo en 1941, solicitando el divorcio mientras estaba embarazada, pero Paul la arrastró de vuelta. La procesó por adulterio, la despojó de su hijo y luego la destrozó. Se volvió a casar, pero en 1955 murió a los 33 años, oficialmente por tuberculosis y cirrosis hepática. Una mujer destruida por el abuso y el alcohol. La propia Christina admitió más tarde que su familia era una de las más oscuras. Esa oscuridad se extendió a las propias relaciones adultas de Christina. En 2001 se casó con el actor Jonathan Sheikh, con la esperanza de construir una estabilidad que nunca tuvo. En cambio, el matrimonio se deshizo rápidamente. En 2005, estaban separados, y en 2007
divorciados. Otra relación rota es como una maldición. Ese mismo año, se estaba preparando para la actuación de su carrera, liderando un renacimiento de Sweet Charity en Broadway. Para Cristina, que había crecido actuando en televisión, esta era una oportunidad para demostrar que podía dominar el escenario. Pero, mientras ensayaba en Chicago, se fracturó un hueso del pie. En lugar de ser una lesión temporal, se convirtió en un daño permanente. Admitió años más tarde que nunca podría volver a bailar. Broadway, el sueño de muchos actores, se convirtió en el lugar donde su cuerpo la traicionó. Se obligó a superar el dolor, incluso ganando una nominación al Tony. Pero el costo fue que parte de su carrera le fue robada para siempre. Peor aún, fue lo que siguió. Después de separarse de su esposo, Cristina comenzó a salir con el pescador y fotógrafo Lee Gribus. Era joven, apenas tenía 20 años, encantador y artístico, pero también, desafortunadamente, un adicto. Cristina lo amaba, pero no pudo salvarlo. Se separaron. Volvieron a casa a estar juntos y se separaron de nuevo. En julio de 2008, Lee fue encontrado muerto en su apartamento de Hollywood por una sobredosis. Tenía solo 26 años. Cristina lo describió más tarde como un ser humano increíble, alguien a quien amaba profundamente. Pero el patrón se repitió. Otro hombre que necesitaba se había ido demasiado pronto. A mediados de sus 30, Christina Applegate era un nombre familiar. Tenía dinero, fama y premios. Para el mundo exterior, estaba viviendo el sueño. Pero debajo de la superficie había una vida definida por el abandono, el abuso, el cáncer, las lesiones, el divorcio y la muerte. Cada victoria en su vida fue truncada por la tragedia, y cada paso adelante se encontró con otro recordatorio de que su historia no era de glamour, sino de supervivencia a través de pérdida tras pérdida. En 2008, Christina Applegate tenía 36 años en la cima de su fama, pero en agosto de ese año, su mundo se derrumbó. Una MRI de rutina reveló algo sospechoso. Una biopsia lo confirmó. Cáncer de mama. La enfermedad que había estado matando a su familia durante décadas, finalmente, la había encontrado. Era más joven que su madre cuando fue diagnosticada por primera vez, y su primera reacción fue de terror. Más tarde admitió que estaba asustada, sin sentido, incapaz de comprender que su mayor temor se había hecho realidad. El diagnóstico fue privado, o al menos debería haberlo sido. Pero antes de que Cristina estuviera siquiera lista para contárselo a sus amigos más cercanos, alguien filtró su condición a la prensa. De la noche a la mañana, su batalla más íntima fue contra los medios. No se lo había contado a su familia. No lo había procesado ella misma. Y de repente todo el mundo lo sabía. La pérdida de control, combinada con la amenaza inminente de la enfermedad, la aplastó. Más tarde confesó que sufrió un colapso emocional total, temblando, destrozada y obligada a responder preguntas sobre su cuerpo cuando ni siquiera había comenzado a llorar. Cristina se sometió primero a una tumorectomía con la esperanza de contener el cáncer, pero la realidad de su situación fue más dura. Dio positivo para la mutación BRCA1, la misma mutación genética que Angelina Jolie revelaría más tarde que portaba. Para Cristina, significaba que su riesgo de recurrencia era masivo, tan alto como el 85%. Ante la posibilidad de luchar contra el cáncer una y otra vez, tomó la devastadora decisión de someterse a una doble mastectomía.
Describió la cirugía sin rodeos. Simplemente los dejé ir. No se trataba de vanidad ni de elección. Se trataba de supervivencia. Pero perder ambos senos a los 3 años en medio de su carrera fue una amputación emocional. Admitió que no tuvo tiempo para procesarlo. Se vio obligada a ponerse en modo de ocuparse de los negocios, abordando cirugías, recuperación y atención de los medios, sin siquiera llorar el cuerpo que perdió. El costo no fue solo físico. Después de la cirugía, quedó con tubos de drenaje colgando de su pecho, cicatrices que nunca se desvanecerían y un cuerpo que ya no se sentía como suyo. La reconstrucción fue dolorosa, pero aún más doloroso fue el silencio que se vio obligada a mantener. Había sido expuesta al mundo en contra de su voluntad, pero aún se esperaba que sonriera a través de las entrevistas y pareciera fuerte. Por dentro, se estaba desmoronando. El cáncer no murió aquí. Después de todo, ahora había un miedo al cáncer de ovario. A continuación, la mutación BRCA no se detiene con el tejido mamario. Aumenta drásticamente las probabilidades de cáncer de ovario, una enfermedad que ya había matado a una de sus primas en 2008. El terror de Cristina creció. Confesó que sentía que su cuerpo era una bomba de tiempo. En 2017 tomó otra decisión brutal de que le extirparan los ovarios y las trompas de falopio. A los 45 años, su posibilidad de tener otro hijo terminó en una mesa de operaciones. Admitió que, si bien la cirugía le dio algo de alivio, también la dejó llorando otra pérdida. Su fertilidad, su capacidad para hacer crecer la familia con la que una vez soñó. La prensa trató su trauma médico como un espectáculo. Los fotógrafos la acosaron durante su tratamiento, esperando afuera de su casa, buscando fotos de una mujer cortada e intentando sanar. Cristina reveló más tarde lo invasivo que se sentía, cuánto se sumó a su colapso emocional. No se le permitía ser humana. Era un titular. También enfrentó el costo oculto del tratamiento contra el cáncer, el insomnio, la ansiedad y el estrés postraumático. Admitió que no podía dormir durante décadas, pero los años de cáncer lo empeoraron. Por la noche, se quedaba despierta, su mente acelerada, su cuerpo dolorido, preguntándose si cada dolor era una señal de recurrencia. Y estaba a la espera familiar. Cristina había crecido viendo a su madre sobrevivir al cáncer de mama, no una, sino 2 veces. Había visto morir joven a su abuela, a su prima arrebatada por el cáncer de ovario. Ahora se vio obligada a considerar que podría transmitir el mismo destino a su hija. Su mutación genética significaba que, incluso mientras luchaba por sobrevivir, se preocupaba por el futuro de Sadie. ¿Crecería su hija atormentada por la misma maldición? El público vio su sonrisa, sus chistes, su resistencia. Pero a puertas cerradas admitió que estaba devastada. Tuvo que reconstruir su cuerpo, su identidad y su voluntad de vivir. Cambió su dieta. Recurrió a rutinas más saludables, pero admitió que nada borraba el miedo. Cada cita con el médico era otra sentencia de muerte potencial. Cada escaneo era otro recordatorio de lo frágil que era su vida. Sus relaciones tampoco eran inmunes. Alrededor de la misma época, Cristina comenzó a enfrentar el acoso de un acosador que publicó amenazas violentas hacia su pareja, Martin Lenoville. Los mensajes en línea prometían volarle la cabeza por estar con ella. Mientras se recuperaba de las cirugías, Cristina también vivió bajo el temor de que alguien intentara matar al hombre que amaba. El LAPD investigó,
pero nunca se realizó ningún arresto. Fue otra sensación de impotencia. El cáncer se llevó su cuerpo, la fama se llevó su privacidad, la obsesión se llevó su seguridad, y aún así tuvo que seguir trabajando. Hollywood no se detiene por la tragedia. Incluso después de perder sus senos, incluso mientras vivía bajo vigilancia médica constante, se esperaba que Cristina actuara. Una vez dijo que su humor era su escudo, la máscara que usaba para seguir funcionando. Pero en privado, admitió que todo había cambiado. Estaba llorando su propio cuerpo, llorando su sentido de seguridad y viviendo con el temor constante de lo que vendría después. Al final de la década, Christina Applegate era una sobreviviente de nombre. Había vencido el cáncer. Se había extirpado los órganos con mayor probabilidad de traicionarla. Todavía estaba actuando. Todavía era famosa. Todavía era amada por el público. Pero la realidad era más oscura. Le habían robado su salud. Su cuerpo fue mutilado. Su fertilidad fue borrada. Su trauma privado fue explotado con fines de lucro. Y su mente quedó marcada para siempre por el conocimiento de que podría estar a solo un escaneo de otra lucha por su vida. Durante la mayor parte de su carrera, Christina Applegate había vivido con insomnio desde que era niña. Pero después del cáncer, se volvió insoportable. Noche tras noche, permanecía despierta hasta la mañana. Su cuerpo exhausto, pero su mente en llamas. Describió sus noches como ciclos interminables de pánico, repitiendo cada diagnóstico, cada cicatriz, cada miedo. Ninguna cantidad de medicamentos o terapia lo solucionó. Admitió que a menudo no dormía nada. El insomnio alimentaba su depresión. La depresión alimentaba su aislamiento. Y el aislamiento la llevó a estrategias de afrontamiento más peligrosas. Había comenzado a beber joven años antes de su estrellato, y el alcohol se convirtió en su escape. Según su propia admisión, pasó por largos períodos de abuso de alcohol. En 2008, solo semanas después de su doble mastectomía, todavía bebía mucho. Una vez admitió que no quería lidiar con la realidad, y el alcohol era lo único que la adormecía. Pero el alcohol no fue su única pérdida. Cristina quería desesperadamente expandir su familia después de que su hija Sadie naciera en 2011. Habló abiertamente sobre querer más hijos, pero sus cirugías y su salud la dejaron vulnerable. En 2018, confesó que lo había intentado pero había fracasado. Múltiples abortos espontáneos la atormentaron. Describió el dolor como aplastante, el tipo de dolor del que no habló públicamente durante años. Perder sus ovarios terminó por completo con su esperanza, pero antes de eso, las repetidas pérdidas la dejaron devastada. Admitió que fue uno de los traumas más profundos de su vida, oculto detrás de la personalidad de comedia que el público adoraba. Incluso mientras intentaba sanar, su vida privada fue invadida por el peligro. Durante casi una década, Cristina fue el objetivo de acosadores en línea. Cristina vivió bajo vigilancia policial, temiendo por su seguridad, temiendo por la vida de su pareja. Más tarde admitió que incluso en su propia casa se sentía como una prisionera, siempre mirando por encima del hombro. Las amenazas solo profundizaron su ansiedad. Ya estaba aterrorizada por el regreso del cáncer. Ya estaba perdiendo el sueño por el trauma. Ahora tenía que vivir con el conocimiento de que alguien ahí fuera la quería muerta. El cuerpo de Cristina, ya maltratado, comenzó a traicionarla de nuevas maneras. Durante mucho tiempo se había quejado de dolor en las piernas, entumecimiento en los pies
y un agotamiento que nunca desaparecía. En 2021 llegó la verdad. Le diagnosticaron esclerosis múltiple, la enfermedad neurológica degenerativa que lentamente despoja al cuerpo de su capacidad para moverse. Pero las señales habían estado ahí durante años. Mientras filmaba Dead to Me, luchó para caminar por los sets. Describió las repentinas de mareo, problemas de equilibrio que la dejaban tropezando y fatiga constante. Cuando llegó el diagnóstico, la destruyó. Más tarde dijo: «Ha sido un camino difícil, ya sabes, pero como todos sabemos, el camino sigue adelante». Lo que no dijo públicamente fue la devastación privada. La EM es de por vida, incurable y progresiva. Para una mujer ya marcada por las cirugías, que ya vive con insomnio crónico y abortos espontáneos, fue otra sentencia de la que no pudo escapar. Filmar su temporada final de Dead to Me casi la rompe. Necesitaba una silla de ruedas para cruzar el set. Los miembros del equipo tuvieron que apoyarla físicamente para que pudiera permanecer de pie durante las escenas. Admitió que ya no podía verse en la pantalla porque se veía tan diferente, tan enferma. La transformación de estrella de Hollywood a una mujer que lucha por mantenerse de pie fue brutal. Se describió a sí misma como una persona diferente ahora, alguien atrapada en un cuerpo que nunca sanaría. El público elogió su valentía, pero Cristina admitió que era insoportable. Les dijo a sus amigos que nunca se acostumbraría a la fatiga, el dolor, la forma en que sus piernas a veces simplemente dejan de funcionar. Reveló que había ganado 40 libras por la medicación. Odiaba cómo se veía y sentía que su carrera había terminado. Dijo abiertamente que había terminado de actuar frente a la cámara. Pero el tormento más profundo no era la fama ni siquiera el dolor. Era el conocimiento de que su hija la deteriorarse. Sadie Yassé había visto a su madre perder sus senos, su fertilidad, su salud. Ahora la vería perder lentamente su capacidad para caminar, moverse, vivir de forma independiente. Cristina admitió que su mayor temor era que su hija tuviera que cuidarla en lugar de vivir su propia vida. La EM no solo le robó su cuerpo, destruyó su independencia. Una vez amó bailar, correr e incluso simplemente pasear a su perro. En 2022, esas cosas se habían ido. Les dijo a los reporteros que ni siquiera podía cruzar la calle con seguridad. Tuvo que volver a aprender cómo funcionar en su propia casa, necesitando barras para sujetarse en su ducha, rampas para pasar por las puertas. Además de todo, todavía la atormentaba la idea del regreso del cáncer. Incluso con sus senos extirpados, incluso con sus ovarios extirpados, sabía que la mutación la dejaba vulnerable. Cada dolor, cada nuevo dolor, traía el mismo pensamiento. ¿Ha vuelto? Cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2022, Cristina apareció en público con un bastón. Agradeció a su hija, agradeció a sus amigos, pero admitió en voz baja después que estaba aterrorizada de que fuera su última aparición. La estrella en la acera estaba destinada a ser una celebración de su carrera. Para Cristina, se sentía como una lápida para la vida que una vez tuvo. En 2022, Christina Applegate ya no era la mujer que el público recordaba. Su batalla contra la esclerosis múltiple avanzó rápidamente, más rápido de lo que nadie esperaba. Dentro de un año de su diagnóstico, no podía caminar sin apoyo. Les dijo a los entrevistadores que sus piernas simplemente dejaron de escucharla,
que su equilibrio se había ido, que la fatiga la mantenía en cama durante días. En casa, dependía de bastones y andadores. En público, usaba una silla de ruedas. La chica que una vez bailó en los sets de comedias, ahora estaba atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecerla. La humillación era implacable. Cada aparición se convirtió en un recordatorio de lo lejos que había caído. Para su ceremonia del Paseo de la Fama, necesitó ayuda para ayudarla a ponerse de pie. Sonrió para las cámaras, pero después admitió que le costó todo lo que tenía solo para permanecer erguida. Sabía que las fotos de su bastón darían la vuelta al mundo, confirmando lo que tanto se había esforzado por mantener en privado, que su carrera, su independencia, su vida tal como la conocía, había terminado. Su primera gran aparición pública después del diagnóstico fueron los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla de 2023. Apareció con un espectacular vestido negro, apoyándose en su hija, Sadie, para recibir apoyo. La multitud le dio una ovación de pie. Para los forasteros parecía un triunfo. Para Cristina, se sintió como un funeral. Más tarde dijo que había terminado de actuar frente a la cámara, había terminado con las alfombras rojas, había terminado de fingir. Dijo sin rodeos: «No lo tengo en mí». No fue una jubilación por elección. Fue un exilio forzado por una enfermedad que le había robado su movilidad, su salud y su futuro. En casa, la vida se volvió más oscura. Cristina reveló que ya no podía ducharse sola, no podía cocinar para sí misma y no podía cruzar la calle sin temor a colapsar. Instaló barras en toda su casa, rampas donde solían estar las escaleras, sillas de ruedas estacionadas en varias habitaciones. Incluso el acto de vestirse se convirtió en una batalla agotadora. Confesó que a veces se quedaba en cama durante días, incapaz de moverse, incapaz de enfrentarse al mundo. La medicación no trajo alivio. Seguía ganando más y más peso. Su cara cambió y su cuerpo se hinchó. Odiaba mirarse en los espejos. Admitió que ni siquiera podía ver su propio programa. Dead to Me nunca más. Verse a sí misma luchar en la pantalla hinchada y enferma era insoportable. «No me parezco a mí misma», ella dijo. «No me siento como yo misma». El mundo todavía la llamaba hermosa. Se sentía arruinada. Su hija se convirtió en su salvavidas. Sadie tenía solo 12 años cuando el diagnóstico de su madre se hizo público. Demasiado joven para entenderlo completamente, pero lo suficientemente mayor para ver el declive. Cristina admitió que estaba consumida por la culpa, aterrorizada de que la infancia de Sadie se viera ensombrecida por el cuidado de un padre enfermo. Llamó a Sadie su razón para vivir, pero también admitió que temía convertirse en una carga. Sus temores no eran infundados. En 2023, Cristina confesó a sus amigos que pensaba en la muerte constantemente. Admitió que la EM la había destruido y que a veces se preguntaba si valía la pena continuar. Trató de mantener vivo su amor, bromeando diciendo que ahora estaba discapacitada, pero detrás de las bromas había desesperación. Dijo en entrevistas que su vida se había vuelto pequeña. No más sets, no más escenarios, solo dolor, medicación y supervivencia. La enfermedad trajo nuevas humillaciones. Desarrolló neuropatía en sus pies, haciendo que cada paso se sintiera como caminar sobre vidrios rotos. Sus manos a veces se bloqueaban, dejándola incapaz de agarrar incluso un tenedor. Le dijo a un amigo que temía perder la capacidad de hablar, tragar, respirar por sí misma. La EM podía robarle todo, y sabía que era solo cuestión de tiempo.
Sus miedos privados que tan valientemente ocultaba se filtraron en declaraciones públicas. En 2023, le dijo al New York Times que nunca volvería Stina a actuar frente a la cámara. Admitió que apenas podía caminar por una habitación. Le dijo a Vanity Fair que se quedaba en cama la mayoría de los días, que su mundo se había reducido al tamaño de su casa. Le dijo a Kelly Clarkson que ya no reconocía su cuerpo, que odiaba los reflejos que la miraban fijamente. Estas no fueron entrevistas promocionales. Fueron confesiones. Los fanáticos le rogaron que luchara. Para Cristina, luchar no tenía sentido. No había cura, ni victoria, ni futuro. Solo declive. Admitió que a menudo se sentía invisible, borrada por la enfermedad, despojada de todo lo que una vez fue. En 2024, reveló un detalle que conmocionó incluso a sus partidarios. Había comenzado a usar una silla de ruedas casi a tiempo completo. Estar de pie por más de 5 minutos la dejaba mareada. Caminar por una habitación la dejaba sin aliento. Se describió a sí misma como atrapada, y aunque sonreía para las fotos, la verdad estaba escrita en su rostro. Christina Applegate, una vez símbolo de la comedia ligera, estaba muriendo poco a poco. Cada tragedia de su pasado parecía regresar a la vez. El cáncer había mutilado su cuerpo. Los abortos espontáneos habían roto sus sueños de familia. El insomnio había destruido sus noches. Los acosadores le habían robado la paz. Y ahora, la EM le había robado su futuro. El peso de todo la aplastó hasta que no quedó nada que ocultar. En 2025, Cristina casi había desaparecido de Hollywood. Dio un puñado de entrevistas en podcasts, crudas y rotas, donde admitió que a veces pensaba en rendirse. Habló sobre la muerte no con miedo, sino con agotamiento. Confesó que ya había perdido tanto que no sabía cuánto más podía soportar.